En el video de hoy, hablaremos sobre un tema delicado y controversial, el matrimonio forzado. Aunque esta práctica es ilegal en muchos países, todavía ocurre en algunas partes del mundo. En este video, exploraremos qué es el matrimonio forzado y sus consecuencias. Sin más delongas, comencemos. Número 10. Hijastra. La serie Hijastra cuenta la historia de Eso, una joven que ha perdido a su madre y que vive en una granja junto a su padre, su madrastra y su hermanastra. Eso es una chica fuerte y decidida que sueña con ir a la universidad y casarse con su amigo de la infancia, Ali. Sin embargo, su vida no es fácil, ya que su padre es autoritario y violento con ella. La situación empeora cuando Eso se casa con Jerún, un joven apuesto que trabaja en la fábrica de su padre. La madre de Jerún, Nermin, es una mujer posesiva que quiere a su hijo solo para ella y que inventa todo tipo de calumnias contra Eso para dañar su matrimonio. Lo peor de todo es que Jerún cree todas las mentiras de su madre, lo que hace que Eso pierda la confianza de su esposo y que su vida se convierta en una pesadilla. A pesar de todo, Eso no se rinde y lucha por sus sueños y por su felicidad. Decide vengarse de su suegra y traza un plan para ello, pero no será fácil, ya que Jerún y Nermin no son tan débiles como ella creía. La trama de la serie es muy interesante y engancha desde el primer capítulo. La actuación de los actores es excelente, especialmente la de Sevda Erginci, que interpreta a Eso de una manera muy realista y emocionante. También destaca la interpretación de Sede Fapsi, que da vida a la madre fallecida de Eso. Hijastra es una serie que aborda temas como el amor, la venganza, la familia y el poder. Es una historia de superación y lucha, en la que una joven valiente lucha por sus sueños y por su felicidad, a pesar de los obstáculos que se le presentan en el camino. Sin duda, es una serie que no se puede perder. Número 9. Esposa joven. ¿Qué harías si te obligaran a casarte con alguien que nunca has conocido y a dejar atrás tus sueños y a tu familia? Esta es la situación en la que se encuentra Sere, una joven de 14 años que se ve obligada a casarse con un hombre rico y desconocido. La serie de televisión Esposa joven explora el drama y la tragedia de los matrimonios infantiles en Turquía. La trama sigue a Sere, Kagla Sinsek, mientras intenta escapar de su nueva vida de lujo y de su marido desconocido. La joven se encuentra en una situación difícil y dolorosa, ya que quiere seguir estudiando y estar cerca de su familia, pero se ve atrapada en un matrimonio forzado que la hace sentir prisionera. Con la ayuda de su profesora Melek Gözde Mukavelat, Sere intenta escapar de esta situación y buscar una vida mejor. La serie es conmovedora y triste, pero también muestra la fuerza y el coraje de Sere para luchar por su libertad. A través de su personaje, la serie nos muestra los problemas y las injusticias que enfrentan las niñas y mujeres en Turquía y en otros países donde los matrimonios infantiles son comunes. La actuación de Kagla Sinsek es excelente y logra transmitir las emociones y el sufrimiento de su personaje de manera conmovedora. La serie también cuenta con una excelente producción y dirección, y una banda sonora que complementa perfectamente la trama. Esposa joven es una serie de televisión que aborda un tema importante y doloroso, pero que logra transmitir un mensaje de esperanza y de lucha. Es una serie que vale la pena ver para entender mejor los problemas que enfrentan las niñas y mujeres en todo el mundo. Número 8. El Fénix. El Fénix es una serie de televisión turca que nos lleva a través de una historia de amor, pasión y tragedia. La trama gira en torno a Zumrüt, una joven que pierde a su amante Serhat en el cumplimiento de su deber. Su plan de matrimonio se ve interrumpido por la noticia de su muerte y su vida da un giro completo cuando, un año después, la familia de Serhat pide su mano. La lucha interna de Zumrüt por aceptar o no la propuesta de Adil, el tío de Serhat, es el foco principal de la serie. Aunque Adil es un hombre rico y poderoso, Zumrüt no puede olvidar a Serhat y sigue enamorada de él. La presión de su madre para que se case con Adil y salga de la pobreza lleva a una situación inesperada que cambiará su vida para siempre. La trama de la serie es emocionante y sorprendente. Los personajes están muy bien construidos y nos hacen sentir su dolor, sufrimiento y alegría. Además, la serie está muy bien producida, con hermosos paisajes y escenarios, y una banda sonora conmovedora. La aparición de Serhat en la ceremonia de la boda de Zumrüt y Adil es un giro emocionante en la trama. La pregunta de si Zumrüt desconsiderará su decisión de casamiento cuando se entere de que su amante Serhat está vivo es una de las principales incógnitas de la serie. ¿Será capaz de enfrentar a su familia y tomar la decisión correcta? El Fénix es una serie emocionante y cautivadora que te mantendrá al borde de tu asiento, con un gran reparto de actores y una trama intrigante. Esta serie es una de las mejores producciones turcas del momento. Si te gustan las historias de amor y tragedia, no te pierdas esta serie.
¿Sabías que los suscriptores de nuestro canal reciben nuestros nuevos videos y actualizaciones exclusivas de primera mano? Si aún no eres un suscriptor, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y no perderte ninguna de nuestras novedades. Y si ya eres un suscriptor, gracias por tu apoyo. Asegúrate de darle me gusta a este video y de verlo hasta el final. Número 7. Pombo. ¿Qué pasaría si te encontraras en un lugar desolado y oscuro, con la muerte a la vuelta de la esquina? En la serie El Pombo, Zuluf Bedir Kabbi se encuentra en esa situación, pero esta no es la única sorpresa que le espera. Kinen Sibranoglu aparece como un milagro y la rescata, pero cuando Zuluf descubre su verdadera identidad, su vida da un vuelco inesperado. La serie nos presenta una historia llena de giros y sorpresas que mantienen al espectador en vilo. La belleza de Zuluf es legendaria, pero no es lo único que atrae a Kinen. Ambos protagonistas tienen un pasado oscuro que afecta a sus familias, y el amor que surge entre ellos parece ser la única forma de superar ese pasado. Pero la serie no se centra solo en la historia de amor de Zuluf y Kinen, sino que también nos presenta a Yusuf, un adolescente que encuentra en sus pambos de Estimacao un refugio ante las dificultades sociales que enfrenta. A través de su historia, vemos cómo el amor por los animales puede ser una fuente de consuelo y esperanza. El Pombo es una serie que no dejará indiferente a nadie, con una trama llena de giros y sorpresas, personajes complejos y bien construidos, y una fotografía espectacular. Esta serie es una joya que no te puedes perder. Si eres amante del drama y la intriga, no dudes en ver El Pombo. Si ya eres fan de la serie, deja tu like y comenta qué te parece. Número 6. Prisioneiro do Amor. La serie Prisionero del Amor cuenta la historia de Homer, quien luego de la partida de su madre por otro hombre, tiene una percepción dañada de las mujeres y las considera peligrosas e indignas de confianza. Sin embargo, cuando su hermana Ace se enferma y solo tiene unos meses de vida, Homer decide casarse con Sere, una mujer necesitada de dinero, por 6 meses con el fin de hacer feliz a su hermana antes de morir. A pesar de su aversión inicial hacia Sere, Homer comienza a desarrollar sentimientos por ella, lo que complica aún más su situación. La trama también sigue a otra pareja, en la que una mujer se involucra con la mafia después de asumir el negocio de un amigo. Buscando desesperadamente una manera de pagar a la mafia, ella conoce a Kerem, un hombre rico que puede ayudarla. Aunque su relación comienza de manera tensa, ambos se enamoran. La serie ofrece un drama romántico intenso que muestra las complejidades del amor y las relaciones en situaciones difíciles. Homer y Sere son de mundos completamente diferentes, lo que hace que su relación sea aún más complicada. Sin embargo, la historia también muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en una situación en la que todo parece estar en su contra. La serie es una muestra del talento turco para crear dramas románticos intensos y emocionantes que atraen al público de todo el mundo. La actuación es impresionante, y los personajes son complejos y multidimensionales, lo que los hace más reales y fáciles de conectar para el espectador. Prisionero del Amor es una serie emocionante y bien escrita que muestra cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas y complejas. Es una muestra del talento turco para crear dramas románticos intensos y emocionantes que mantienen al público al borde de su asiento. Número 5. No 309. No 309, que narra la historia de dos jóvenes, Lal y Onur, que se encuentran en un hotel y pasan una noche juntos después de un encuentro a ciegas. La serie con toques de drama y es muy interesante y entretenida de ver. La serie comienza con la muerte del patriarca de la familia Sarian, quien deja claro que su herencia será para el primer nieto que se case y tenga un hijo. Esto lleva a las madres de Onur y Erel a organizar encuentros a ciegas para encontrar esposas adecuadas para sus hijos. Onur es forzado por su madre a ir a uno de estos encuentros y allí conoce a Lal. La química entre Lal y Onur es evidente desde el primer momento y la noche que pasan juntos en la habitación. 309 es muy divertida y llena de aventuras, pero después de esa noche, deciden nunca volver a verse, aunque 3 meses después Lal descubre que está embarazada de Onur. La serie explora muchos temas interesantes como el amor, la familia, la herencia y la búsqueda de la felicidad. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, lo que permite al espectador conectarse con ellos y sentir empatía por sus situaciones. La actuación es excelente y los paisajes de Turquía son hermosos y envolventes. 309 es una serie turca muy interesante que tiene una trama única y personajes complejos y bien desarrollados. La serie es divertida y emocionante de ver, y explora temas importantes como el amor, la familia y la herencia. La actuación es excelente y los paisajes de Turquía son impresionantes. Definitivamente recomiendo esta serie a cualquiera que esté buscando una nueva serie de televisión para ver. Número 4. Sila,
¿Qué harías si fueras vendida por tu propio padre? Esta es la trama principal de la serie turca Sila, una historia que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer momento. La vida de Sila no ha sido fácil. Su familia ha pasado por muchos problemas económicos y su padre, en un acto desesperado, la vendió a una pareja de multimillonarios. Después de 16 años, Celil, el padre de Sila, va en busca de su hija y le pide que regrese a su hogar en Mardin porque su madre biológica está muriendo, algo que resultó ser una mentira. Una vez en Mardin, Sila se encuentra con el matrimonio de su hermano Asad con Narin, hermana del patriarca tribal, lo que crea un problema que Sila deberá resolver. La trama se complica aún más cuando Sila acepta casarse con Beran, el patriarca de la tribu, y descubre la vida que le espera, llena de tradiciones y costumbres que la mantendrán prisionera en su propia casa. La situación empeora cuando es violada por su propio marido, lo que la impulsa a intentar escapar. La tensión en la trama no para. La vida de Sila se ve en peligro cuando su cuñado la quiere matar y su tribu la busca para hacerle daño. Pero algo inesperado sucede. Sila descubre que está embarazada y su vida cambia para siempre. Esta serie no solo te mantendrá en tensión y emoción, también muestra una cultura y tradición diferente que puede ser desconocida para muchos espectadores. Además, los personajes de Sila y Beran muestran una evolución que te hace reflexionar sobre el amor, la violencia y la libertad. Sila es una serie que te atrapa desde el principio y te deja pensando mucho después de que termine. Si buscas una historia emocionante y diferente, esta serie es definitivamente para ti. Número 3. El novio perfecto. ¿Qué tipo de vida espera a Milike después de que la verdad sea revelada? Esta es la pregunta que surge en la serie El novio perfecto. La historia de Milike es emocionante e intrigante, retratando la vida de una joven que se encuentra en un dilema en su camino hacia la independencia. La serie muestra cómo la mentira y el engaño pueden llevar a situaciones difíciles y cómo la verdad siempre sale a la luz. Milike, interpretada por una talentosa actriz, es un personaje que conquista el corazón del espectador. A través de sus acciones, se puede percibir su personalidad fuerte y su valentía para enfrentar los desafíos. A pesar de las dificultades, Milike no pierde la esperanza y sigue luchando por realizar sus sueños. La serie retrata el día a día de Estambul, mostrando sus aspectos culturales e históricos. Además, aborda temas relevantes como la presión familiar, la búsqueda de independencia y la importancia de la verdad en las relaciones. La trama está llena de giros y sorpresas, sorprendiendo al espectador en cada episodio. El juego de amor entre Milike y Mehmet es cautivador e intrigante, llevando a situaciones inesperadas y emocionantes. En resumen, El novio perfecto es una serie que cautiva y emociona al público. Con una trama intrigante y personajes entrañables, la serie aborda temas relevantes y destaca la importancia de la verdad en las relaciones interpersonales. Recomiendo esta serie para aquellos que les gustan los dramas emocionantes y las historias de superación. ¿Cuál es su opinión sobre la cuestión del matrimonio infantil retratado en la serie Kukuk Helin? ¿Crees que esta práctica todavía es común en algunas partes del mundo? ¿Cómo podemos combatir esta realidad? ¿Has vivido esta situación o alguien en tu familia ha pasado por ella? Deja tu opinión en los comentarios. Número 2. Tilla Insi. ¿Te imaginas enamorarte de alguien que se parece a la esposa fallecida de un hombre obsesionado? Esto es lo que ocurre en la emocionante serie turca Perla Negra. La trama se centra en la historia de amor entre Asal y Kinen, dos jóvenes enamorados que deben luchar contra la oposición do Paida Moca para poder casarse. Asal es una joven bonita que trabaja como garconete en un hotel de luxo e vive en una pequeña ciudad, modesta como su amai. Seu padrasto es sua invejosa meia Irma. Por otro lado, Kinen es un homem atraente que trabaja como pescador e temo sono de encontrar a Pérola Negra no fundo do mar Egeo. A trama gana una reviravolta cuando o empresario millonario Bural, que ten problemas mentais, percebe a semelanca de Asal como sua falecida esposa e se torna obcecado por ela. Problema comeca cuando Ebru, a meia Irma invejosa, ajuda Bural a sequestrar a Asal alguns días antes do casamento con Kinen. A serie Perla Negra é uma historia de amor emocionante e envolvente, repleta de reviravoltas e sorpresa. A trama aborda temas como o amor, a inveja, a obsessão e a luta pela independência e felicidade. Além disso, a serie retrata de forma sutil a cultura turca e a vida na pequena cidade de Sesma. Os personagens são cativantes e os atores dão vida a eles de forma magistral. A atuação de Asal é especialmente notável, transmitindo as emoções e conflitos de sua personagem de forma convincente. A trilha sonora da serie também é excelente, ajudando a criar o clima romântico e dramático da trama. Perla Negra é uma serie que cativa e emociona ao público, como uma trama envolvente e personagens cativantes. É uma ótima opção para quem gosta de dramas románticos e historias de superacao. Recomendo fortemente esta serie para quem quer se envolver en uma historia emocionante e cheia de reviravolta.
Facts. Número 1. Reina de la noche. ¿Qué pasa cuando el amor de tu vida es una persona casada y no puedes tenerla? Esta es la pregunta que te lleva a sumergirte en la serie Reina de la Noche. Una historia de amor que te llevará a través de diferentes países, culturas e intrigas familiares. La serie comienza con Selin, una chica hermosa y talentosa que vive con su madre en una pequeña casa de campo en Graz. A pesar de ser mitad turca, Selin no sabe nada sobre su herencia turca. Ella crea perfumes utilizando su creatividad y habilidades. Kartel, por otro lado, es un hombre de negocios que vive en Estambul y trabaja en una empresa familiar. Aunque no se enamora de su esposa, Kartel se casa con ella como un acto de gratitud hacia su padre adoptivo. Durante un viaje de negocios a Francia, Kartel conoce a Selin y se enamora de ella. Selin cree que finalmente ha encontrado al amor de su vida, sin saber que Kartel está casado. Su amor puro y verdadero enfrenta muchos obstáculos y desafíos familiares que los hacen luchar por su felicidad. La serie tiene muchos giros y vueltas interesantes que mantendrán al espectador intrigado y emocionado. Por ejemplo, el padre de Kartel fue asesinado por los mejores amigos de su padre adoptivo, Aziz y Osman. Aziz, a su vez, intenta separar a Selin y Kartel a cualquier costo, incluso amenazando la vida de Selin. Sin embargo, Selin es una mujer fuerte y decidida que lucha por su amor. La serie no solo te lleva a través de una historia de amor, sino que también explora temas importantes como la familia, la lealtad y la venganza. Además, muestra cómo diferentes culturas y antecedentes pueden afectar las relaciones personales. Reina de la Noche es una serie emocionante y cautivadora que te mantendrá pegado a la pantalla. Si estás buscando una historia de amor apasionante con giros y vueltas sorprendentes, esta es la serie para ti. ¿Qué acciones crees que se pueden tomar para acabar con los matrimonios forzados? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. No te olvides de ver el video relacionado que aparece en la pantalla. Gracias por ver.